Bueno, muchas gracias primero que nada por aceptar la entrevista, por aceptar la llamada. Bueno, si no le molesta, podemos empezar un poquito con las preguntas. No sé si podría contarnos un poquito sobre la labor justamente de esta asociación que dirige, qué es lo que hace, cuáles son las actividades, cómo se puede participar, si, o cómo se puede ayudar, si existe alguien con ese interés. En Autismo Puebla lo que hacemos es trabajar con y para las personas con autismo. Esto lo hacemos siempre desde la perspectiva de que la discapacidad y el autismo son condiciones que no solamente implican necesidades o dificultades de la persona, sino también necesidades, carencias y barreras que los entornos en los que estas personas se desenvuelven pues ponen, ¿no? Entonces, como que dividimos en dos grandes grupos nuestros programas de atención. El primero tiene que ver con la atención directa con las personas con autismo, donde lo que hacemos es dar servicios de diagnóstico y todo el programa de intervención, donde dependiendo de las diferentes edades y necesidades de la persona con autismo, nosotros elaboramos programas de intervención individualizados. Y la otra parte, pues, es toda la parte con la sociedad. Entonces, pues, en principio, el primer entorno más cercano para nuestros chicos es la familia. Entonces, tenemos un programa de orientación familiar, pero también trabajamos con los colegios. Tenemos un programa de inclusión educativa, promovemos, confiamos y creemos en la inclusión como, no solamente como un derecho, sino como el puente para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. También tenemos programas de formación y capacitación, justamente pues porque la demanda es muy grande. La verdad es que los números y la incidencia en el mundo ha aumentado significativamente y esto pues evidentemente reclama que hayamos muchos más profesionales formados, capacitados de manera adecuada para poder brindar servicios de calidad. Y de la mano de esto pues está la investigación y la sensibilización. También tenemos pues varias personas que están realizando diferentes investigaciones alrededor del tema del autismo y pues campañas, ¿no? Eventos, actividades donde lo que buscamos es que al final el público en general pueda escuchar un poco más. La cantidad o el número de personas que tienen autismo en Puebla, tenemos aproximados, pero no sé si usted tendría alguna cifra o alguna fuente en específico donde podamos nosotros y la población en general, y justamente también como para en pro de seguir legislando, donde se pueda seguir llevando un registro. La verdad es que en todo el país no existen cifras actualizadas y en realidad solo se ha hecho un estudio, se hizo en 2016. En ese momento hablábamos de 1 de cada 115. Fue un estudio muy segmentado que se hizo en León, Guanajuato. Es la única referencia y el único programa de estadística que se ha realizado en México que nos da datos muy puntuales de nuestra población. Nosotros la verdad es que pues con esa ausencia lo que hacemos es tomar como referencia los datos internacionales. Hoy día en Estados Unidos, por ejemplo, ya hablamos de 1 de cada 39, que es altísimo, ¿no? Y en 2020 la CDC también está hablando a nivel mundial, Europa, Estados Unidos, de 1 de cada 49. Entonces, la verdad es que si bien en México tenemos esta enorme área de oportunidad, igual valdría muchísimo la pena que de pronto pues se incluyera mucho más en todos los censos y en estos documentos, como en estas investigaciones que se hacen en el país. Sí es cierto que en el censo del 2020 se aumentaron condiciones de discapacidad. La verdad es que tampoco eran suficientemente claras para realmente alcanzar a percibir cuántas personas con autismo y con discapacidad tenemos en México. ¿Cuál cree que sean como los retos que enfrentan no para visibilizarse, más bien que los invisibilizan por parte del gobierno, por parte de estas instituciones que deberían tener el control para poder regular? El autismo junto con las discapacidades psicosociales y la discapacidad intelectual quizás son estas discapacidades invisibles, ¿no? Porque como físicamente no existe ninguna característica que haga que nosotros lo veamos, pues la gente no se da cuenta a simple vista que existen condiciones, ¿no? Y eso no significa que no existan necesidades. La verdad es que esa es como pues lamentablemente la primera barrera que tienen las personas con autismo, ¿no? El hecho de que pues no se vea, eso hace que la población común pueda no saber qué es lo que está pasando y que en algunas ocasiones
eso hace que sean mucho más vulnerables a ciertas condiciones del entorno, por ejemplo, ¿no? A ciertas circunstancias, situaciones que los pueden hacer sentir incómodos y que, bueno, al final la respuesta que se tenga no es la que esperaríamos para la mayoría de la población. Me parece que esta es como una de las primeras. Justo en esa misma línea, yo decía ahora, ¿no? Como la población en general. Lamentablemente, creo que otra de las barreras muy grandes que tienen las personas con autismo es precisamente también la desinformación en los profesionales. Es súper triste enterarnos de que en México y en Puebla sigue habiendo pediatras o médicos, incluso de pronto neurólogos, ¿sabes? Que técnicamente, o psicólogos, yo soy psicóloga, ¿no? Pero también hay psicólogos que de alguna manera estamos ya en el área de la salud y deberíamos de saber un poco más respecto a ciertas condiciones del desarrollo como es el autismo, y que siga habiendo comentarios que les dicen, por ejemplo, a los papás, no, espérate, o sea, el pediatra, no, todavía no, hasta que cumpla 5 años, hasta que o todos, yo también tardo en hablar, es normal que hable más tarde, todos tienen un desarrollo diferente, ¿no? O sea, son de las cosas que alarman y que urge, creo, que se regule esta parte, ¿no? La verdad es que no existe ningún tipo de regulación en México respecto a cómo se tiene que hacer a nivel ético y a nivel profesional un diagnóstico de autismo. El diagnóstico sí es el primer paso, entonces me parece que también nos hace muchísima falta esta parte de tener normas establecidas en el país que nos rijan y nos regulen a los profesionales para que hagamos un proceso correcto, oportuno y completo, ¿no? O sea, que realmente se hagan evaluaciones completas, porque justo esta parte de los estereotipos, la verdad es que hoy sabemos que el espectro es tan amplio que hay una enorme variedad de características que no se ven. El modelo educativo, la Ley General de Educación, la Ley Estatal de Educación, que justo tuvo una reforma alrededor de toda la parte de las personas con discapacidad, ya está puesto, pero no se cumple de todas maneras, ¿no? O sea, pero la realidad es que tú sigues yendo a los colegios y los colegios siguen diciendo que no están preparados, que ellos no se sienten listos, que ellos no saben, que te recomiendan que mejor te vayas a otro lugar, ¿no? Y sigue habiendo un montón de exclusión para las personas con autismo. Entonces, creo que definitivamente concuerdo en que en principio, pues justo esta falta de características visibles, pero también me parece que la desinformación, y sí tengo que decirlo, no solo en la población en general, me parece que a veces los profesionales de la salud o de la educación también seguimos estando muy desinformados al respecto. ¿Qué consecuencias o repercusiones puede tener la persona, su familia, en su entorno como individuo, el faltante del diagnóstico, el faltante de esta razón que podría pues poder hacer algo, ¿no? Que cuando se empieza a recibir una intervención temprana, la calidad de vida de la persona es significativamente mejor que quienes no reciben una atención oportuna, ¿no? Entonces, eso sería como uno de los ejemplos más cruciales, ¿no? Puntualmente, en términos de intervención temprana, algo que ocurre en el autismo es que, bueno, el autismo es una condición que afecta la comunicación social y la flexibilidad mental, nada más, ¿no? O sea, solo estas dos dimensiones del desarrollo. Sin embargo, pues nada más, pero pues son dos dimensiones vitales. O sea, son la base, son el cimiento de un montón de otras dimensiones del desarrollo, ¿no? O sea, de otras áreas del desarrollo, como sería la inteligencia. Entonces, cuando un chico tan pequeñito no empieza a desarrollar, no empieza a tener intervención, no empieza a jugar y no se le empieza a estimular en términos de comunicación, puede empezar a tener como consecuencia algún tipo de discapacidad intelectual, ¿no? Porque los niños aprenden jugando, los niños aprenden interactuando, los niños aprenden comunicándose. Entonces, si no están estos recursos desde la base, ya no solamente vamos a hablar de un chico con dificultades en la interacción social y en la flexibilidad mental, sino que vamos a hablar también de un chico que va a tener problemas en el desarrollo cognitivo. El cerebro al final es un músculo y como todos los músculos de los seres humanos necesitan ser estimulados. Después, por supuesto, pensando quizás en ejemplos de los adultos, porque la persona, y esto lo voy a citar de lo que yo he escuchado de las personas con autismo, en muchas ocasiones ellos te dicen que siempre se han sentido raros, que siempre se han sentido fuera de lugar, que nunca han sentido que encajan en un sitio, ¿no? Entonces de pronto escuchan hablar de trastorno del espectro autista y les hace mucho sentido el por qué siempre me sentí distinto, ¿no?
el no recibir estos apoyos puede tener como consecuencia muchas otras condiciones del desarrollo psiquiátricas según las edades o las características de las personas. ¿Usted qué considera que se podría ser un foco o alguna medida en específico para las legislaciones, específicamente en el estado de Puebla, o considerando, imagino, los muchos casos que ha visto y su experiencia? Me parece que es súper importante que estemos todos muy claros que estas son solo medidas compensatorias, que en el ideal de la inclusión, es más, ni siquiera de la inclusión, en el ideal de un mundo accesible o de un estado accesible, de una ciudad accesible, no deberían existir leyes para las personas con discapacidad, ni deberían existir leyes para las personas con autismo. ¿Por qué? Porque son personas y porque deberían poderse regir bajo la misma ley que nos regimos quienes no tenemos esta condición, ¿no? Entonces, insisto, este es en el ideal de la accesibilidad. Yo sé, por supuesto, que hoy día, a pesar de que existe esto, ¿no? Existe la ley general, existe la ley de educación, existen, que dice que, ¿no? Y yo cuando hablo de inclusión siempre digo, el artículo 3 que aprendimos todos en la primaria, que dice, todos los niños, las niñas y los adolescentes tienen acceso a la educación. Ah, sí, pero tú tienes autismo, tú no. Entonces, tristemente, lo que estamos haciendo hoy día es intentar corregir lo que hemos venido haciendo mal, ¿no? O sea, nosotros tenemos que buscar estas medidas compensatorias porque tenemos que volver a meter a quienes ya sacamos. Entonces, en el ideal nada de esto tendría que estar sucediendo y en el ideal y ojalá algún día no tengan que existir estas leyes. O algo que creo que también falta mucho a nivel de legislación son los reglamentos. Yo alguna vez aprendí esto muy claro, ¿no? Por un lado tienes una ley, pero cada ley debería tener un reglamento. Porque la ley está y la ley está hermosa, pero si no hay un reglamento que diga que la tienes que cumplir y que si no la cumples esto es lo que sucede, pues pasa lo que nos pasa ahora, ¿no? O sea, está la ley, insisto, la ley me parece, al menos puedo hablar de la parte educativa, que es en la que yo me he especializado, está muy bien hecha, pero no tenemos un reglamento. Entonces, lo que te decía, cuando tienes este colegio que te dice, no, yo no soy la mejor opción, no pasa nada. O sea, muchas veces también los cuidadores, los acompañantes, las familias terminan enfrentándose a muchos de estos retos. No sé si nos puede hablar un poquito de eso, cómo se vive en Puebla, qué es lo que se tiene que hacer o qué le ha tocado ver o escuchar acerca de la revictimización o estos casos que muchas veces no se cubren, no se ven, o si se ven no se viralizan. Normalmente pensamos, pues la persona tiene autismo y la persona con autismo necesita aprender un montón de cosas para poder desenvolverse allá afuera y nos olvidamos de que las familias, los padres, los hermanos también necesitan muchos más apoyos, ¿no? Porque no es lo mismo, no, porque justo se enfrentan a muchísimas más dificultades, tienen muchas más barreras que las que tienen el resto, ¿no? Regularmente, incluso dentro de las familias, y no es nunca jamás en un mal sentido, ¿no? Pero por las necesidades de la persona con discapacidad, el hermano de alguna manera queda un poquito abajo, ¿no? O sea, un poquito aladito. Y yo sé que los papás lo hacen siempre desde el amor, pero también hay que poner un montón de atención a no dejar de darle oportunidades a los hermanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí, por supuesto, creo que estos grupos también necesitan muchísimos espacios, necesitan a veces simplemente un lugar a donde puedan llegar y sentirse no juzgados y sentirse escuchados, comprendidos. Ahí me parece que las redes de las familias, las redes de los hermanos son infinitamente valiosas e infinitamente importantes para que al final, pues, el todo del entorno y de la persona también tenga calidad de vida. Me gustaría preguntarle y que nos contara un poquito sobre las metas de su asociación, como a corto o mediano plazo, y al mismo tiempo como si hay algún tipo de petición o algo que gustaría agregar, algún tipo de voluntariado que sea posible hacer para darle un poquito de difusión a todo este tema, porque estamos muy conscientes que no solamente se trata como de hablar de repente, sino pues también como de actuar. Sí, pues bueno, nosotros tenemos la idea de poder seguir creciendo. Como platicábamos al principio, la cantidad de personas con autismo en el estado es muy grande, entonces bueno,
tenemos un enorme compromiso por poder atender a quienes más podamos. Ha sido un proceso muy lento porque no nos parece que es un tema de crecer por crecer. Creemos que no se trata simplemente de abrir más espacios. Tenemos que cuidar un montón que se mantenga la calidad del servicio que brindamos. Entonces, bueno, eso es una de las grandes áreas y hacia dónde vamos. Queremos eso, ¿no? Queremos poder tener más espacios para poder apoyar a muchas más familias. También estamos trabajando muchísimo desde la investigación. Queremos que todo lo que nosotros y toda la experiencia que nosotros hemos tenido pueda verse reflejada en documentos que sirvan a futuro o en otras comunidades, en otros espacios, a otros profesionales, ¿no? Que les pueda servir para que sigamos construyendo, que también creo que es una de las cosas que nos falta muchísimo en México, ¿no? Cómo tener todas estas referencias de lo que nos ha funcionado en en esta población particular. Y bueno, simplemente creo que el mensaje y a manera de cierre, nosotros lo que haríamos sería continuar invitando a la población a escuchar. A mí me parece que hoy día lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar. Y escuchar no es en el sentido literal. A veces es simplemente detenernos. Hay que escuchar distinto porque hay muchas personas con autismo que no hablan, pero igual nos están diciendo muchísimas cosas. Entonces también hay que escucharles. Y creo que escuchar sin juicios y escuchar no para responder. A mí me parece que esto sería como lo que más intentaría dejarle a la gente, ¿no? O sea, muchas ocasiones escuchamos solo para ver qué respondemos. A veces simplemente hay que escuchar para respetar, ¿no? Y empatía creo que es eso. Empatía me parece que tiene que ver con, a pesar de no entender lo que el otro está haciendo, a pesar de nunca haber estado en la situación de la otra persona, ser muy capaces de respetar lo que esa persona está haciendo, ¿no? Entonces, creo que esa sería la invitación. Ahora mismo no tenemos programas de voluntariado en Autismo Puebla. La verdad es que como nuestros programas son servicios de intervención, son individualizados, también buscamos proteger muchísimo la integridad de nuestras personas. Entonces, bueno, no podemos tener mucha gente alrededor de los servicios, pero seguramente seguirán habiendo oportunidades como esto que decíamos antes, ¿no? El congreso que acabamos de tener o estas actividades como mucho más con la comunidad, en donde estaremos muy contentos de poder recibirles. Pero bueno, todo esto siempre está publicado en nuestras redes sociales, que creo que es como lo de hoy. Ahí se pueden enterar de todo lo que hacemos y bueno, pues poderse sumar en el momento en el que tengamos programas como ese.